Hola chicos, bienvenidos a mi canal y Learning by Harold Madrid. Hoy te enseñaré algunos trucos que debes manejar para desempeñarte de manera óptima en Excel. Empecemos. El truco que te vengo a enseñar hoy es crear una tabla dinámica. Una tabla dinámica básicamente te permite agrupar datos procedentes de otra tabla o de una base de datos mayor. El propósito de las tablas dinámicas es resumir de una manera más práctica tu información. Para crear una tabla dinámica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros rangos de datos deben estar diseñados más o menos de esta forma. Debemos tener unos encabezados. Esos encabezados, en lo posible deben de tener nombres distintos, porque en caso de que tengan nombres iguales, al momento de procesar esos datos a una tabla dinámica, lo que va a hacer la tabla es darle una numeración continua para no tener datos o nombres repetidos, es decir, deben ser encabezados únicos. Lo otro es que debemos tener estos rangos sin totales, es decir, debemos tener sus rangos. Observen aquí que tengo unos rangos de datos y esos rangos no tienen totales, es decir, es el archivo plano básicamente, o es el rango totalmente plano de la información que yo quiero procesar. Ahora, para crear una tabla dinámica es muy sencillo, solamente tenemos que ubicarnos en cualquier parte de nuestro rango de datos. Nos vamos a la pestaña Insertar en nuestra barra de herramientas y utilizar la primera opción que nos aparece en el grupo de tablas, que es tabla dinámica. Una vez le damos a ese botón, nos aparece este cuadro de diálogo donde nos pregunta que seleccionemos una tabla o rango. Observen que automáticamente nuestro rango, solamente por seleccionar una celda que hace parte de todo este gran rango, se selecciona automáticamente todo el rango. También podemos utilizar fuentes de datos externas o utilizar como modelo de datos este libro. Ya eso es algo un poco más avanzado que más adelante en próximos videos les estaré enseñando. Tenemos que elegir dónde crear nuestra tabla dinámica. Normalmente se recomienda que se cree en una nueva hoja de cálculo, pero para efectos de explicación lo voy a explicar en una hoja de cálculo existente. Es decir, aquí en esta hoja de cálculo seleccionamos esa opción y la ubicación, nos ubicamos aquí en este punto, seleccionamos una celda en blanco. Si lo vamos a hacer sobre una hoja donde ya tenemos datos, tenemos que garantizar de que la celda que vayamos a seleccionar tenga el espacio suficiente para tu tabla, porque si no tiene el espacio suficiente vas a tener problemas más adelante. Nos pregunta también que si queremos agregar estos datos a modelos de datos. Esto también es una opción que tiene las tablas dinámicas, que la vamos a mirar más adelante en próximos videos. Entonces le damos a aceptar. Cuando ya automáticamente le damos a aceptar, se nos genera una ventana que se denomina tabla dinámica. Si yo me salgo de ahí, observen que el menú de opciones que aparecía se desactiva. Si yo entro aquí, se activa un menú de opciones que tenemos acá a la parte derecha, donde nos aparecen unos campos de valor, que en este caso son los campos relacionados a los encabezados que tenemos de nuestros datos, y nos aparecen acá 4 campos más. Además de eso, ubicados aquí en tabla dinámica, también nos aparecen dos herramientas más, que es la herramienta analizar y la herramienta de diseño, que son las herramientas de tabla dinámica. Para este caso particular, nosotros vamos a crear una tabla dinámica muy sencilla. Aquí tenemos el ejemplo. Básicamente vamos a resumir la información que tenemos acá en este rango de datos, donde tenemos unas fechas, unos productos, unas ciudades, unos vendedores, un precio, un total de ventas y un código de cliente. Yo quiero hacer mi primera tabla dinámica, y lo que quiero hacer es resumir los números de productos o las ventas totales de esos productos por las ciudades donde se generaron esas ventas. Entonces, para desarrollar eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ya crear nuestra tabla dinámica. Ya la creamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es ubicarnos en una de estas opciones. En este caso lo que vamos a hacer es esta forma. Para hacer esa forma, en la parte de columnas, observen aquí, en esta columna tenemos los productos y en la fila tenemos las ciudades. Entonces, para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar aquí los productos. En este caso tenemos el campo de producto y lo vamos a arrastrar. Podemos arrastrarlo, observen, a cualquiera de estos 4 campos.
Como es un campo, digamos, cualitativo, pues lo vamos a arrastrar aquí en filas. Si lo arrastramos en columnas, observen cómo nos quedan de esta manera, pero pues lo queremos que quede de la manera que tenemos en el ejemplo. Entonces, vamos a colocarlo así, entonces ahí los tenemos, los productos. Vamos a colocar también ahora las ciudades. Las ciudades, miren que están en una fila, pero están por columnas. Entonces vamos a ciudad y lo arrastramos al campo de columnas. Después, aquí adentro, si se pueden dar cuenta, vamos a ampliar, están las ventas relacionadas, ¿verdad? Entre esos productos y esas ciudades. Entonces vamos a coger la parte de ventas y la vamos a arrastrar acá a los valores. ¿Sí? Es muy importante arrastrarlo de esta manera. Todo lo que es cuantitativo pues lo podemos arrastrar aquí a valores. También lo podríamos arrastrar a fila, pero observen cómo se va la presentación, que no es, digamos, muy presentable que digamos. También se podría llevar a columnas y también pues lo podemos pasar, pero tampoco es muy presentable. Entonces lo vamos a pasar aquí a valores y observen que nos queda una tabla dinámica muy similar, o bueno, igual a la que tenemos acá. La única diferencia, bueno, es que aquí, como se pueden dar cuenta, no tenemos los totales. Acá sí, en nuestra tabla dinámica sí tenemos los totales, pero ya esos son esquemas de diseño. Entonces, observen que crear una tabla dinámica es muy fácil. Lo que acabamos de hacer fue resumir de este rango de datos esta información a través de esta tabla dinámica. Bueno chicos, eso es todo. No olvides suscribirse a mi canal y comparte este conocimiento. Hasta la próxima.